muy buenas tardes o noches. Hoy vamos a presentarles qué es la competencia comunicativa y sus derivados. ¿Qué es? Es la habilidad de comunicar bien, de ser entendido y entender a los demás, de saber estructurar este proceso de ideas e emociones para establecer una relación social con sus semejantes, donde se integra la correcta escucha, lectura y expresión oral y escrita. Eso quiere decir que podemos observarlo en un niño que en su pleno desarrollo ya intenta expresar sus ideas y emociones, aunque lo vemos un poco incoherente o esparcido las ideas, pero ya en el paso del desarrollo se añaden más competencias, más complejo, y entonces el resultado es que se expresa de una mejor manera. A continuación vamos a explicar 5 tipos de competencia comunicativa que se especializa en la enseñanza de un idioma. Competencia gramatical. La gramática estudia la estructura y reglas que una lengua tiene para construir palabras y oraciones con el fin de comunicarnos claramente. ¿Por qué debe importarnos la gramática? Porque la gramática está en todas partes donde hay comunicación oral y escrita. Conocimiento de la lengua y las reglas de uso. Existen tres tipos de conocimiento: el conocimiento de los sonidos de la lengua, y cada hablante de una lengua debe tener en cuenta qué sonidos forman parte de una lengua y cuáles no, qué combinaciones de sonidos o signos son posibles y en qué posiciones pueden aparecer cada uno de los sonidos. Segundo, el conocimiento de las palabras de una lengua. Cada hablante conoce la secuencia de sonidos que están asociados a ciertos significados de palabras. Cuando se conoce una lengua, las palabras son incomprensibles y percibimos una cadena no segmentable de sonidos. El hablante también tiene un conocimiento táctico de formación de palabras en su lengua. Sabe qué palabras son posibles y cuáles no, o qué combinaciones de morfemas son posibles y cuáles no. Y es aquí donde se realiza el sistema internalizado de reglas. Ejemplo, el cobrador, el que cobra. En español, cuando damos terminación con la palabra dol a un verbo, obtenemos el nombre con el significado, dependientemente del verbo que nosotros querramos dar. Tercero, el conocimiento sobre la formación de oraciones. Es aquí donde se representa la gramática mental, porque reconocemos oraciones bien formadas o no de una lengua. Tenemos la capacidad de construir la estructura sintáctica de la lengua. Aquí el ejemplo es: la casa la es bonita. Juan toca el trombo todas las fiestas en. Automáticamente nosotros empezamos como a formar esa oración que está mal y de una vez nuestra mente nos la organiza. La noción de nivel de representación. Todo hablante del español es capaz de segmentar en palabras la secuencia sonora continua. Esa segmentación es posible porque el hablante posee un léxico mental donde están almacenadas esas palabras y es capaz de identificar lo que oye. Es decir, el léxico mental es un diccionario mental que cada hablante tiene. Asigna una estructura a esas palabras o establece relaciones sintácticas entre esas y además extrae un significado asociado a la estructura. La gramática tiene unos niveles o componentes que son fonética y fonología, que provienen de sonidos que tienen que ver con fonología, que es el sonido ideal de cada lengua. Es como deberíamos pronunciar cada sonido, y la fonética es el sonido real de cada lengua, como realmente debemos pronunciar cada sonido. Está también la morfología, que es el componente encargado de la estructura interna de las palabras. Está el sintaxis, que es el orden de las palabras, cómo podemos organizarlas para que éstas tengan un sentido. Está la semántica, que es el componente encargado de construir el significado descriptivo de los programas y de las oraciones. Dentro de las competencias comunicativas se encuentran las competencias lingüísticas y las competencias semióticas. Las competencias lingüísticas son las que miden la capacidad de los individuos para entenderse y expresarse en un idioma tanto por escrito como oralmente, es decir, la capacidad que tiene todo ser humano de manera innata de poder hablar y crear mensajes que nunca antes había oído.
Eh, por ejemplo, el maestro tiene que hacer para desarrollar esta competencia lingüística en el alumno es haciendo que hable y enseñándole el vocabulario, no solamente la gramática. El punto clave para desarrollar la competencia lingüística, como en todo aprendizaje, es la motivación. Hacer notar al menor o al alumno la importancia de saber comunicarse adecuadamente en todos los ámbitos en los que puede desenvolver. Esto se puede aprender principalmente en la familia. Recordar que ser competente lingüísticamente es algo que se va adquiriendo a lo largo de la vida mediante la interacción social. La lingüística y la semiótica ocupan un papel muy importante en el estudio del lenguaje. Los signos, la comunicación, puesto que participan activamente en los procesos de formación de conceptos y significados en cada esfera de la vida cotidiana. Hablar de ellas implica las tres disciplinas que son fundamentales a la hora de expresar, construir e interpretar un mensaje, que son la pragmática, la sintáctica y la semántica. La competencia pragmática es como el uso del lenguaje en función de la relación que establece entre un enunciado y su contexto. En el campo de la semiótica se entiende como la ciencia de la relación de los signos, con sus intérpretes considerando los aspectos psicológicos, sociológicos y culturales que determinan que el usuario interprete signos de una manera determinada. En un sentido semiótico, los signos incluyen palabras, imágenes, sonidos, gestos y objetos, y se dedica a observar el origen, el empleo y los efectos de los signos en todas sus maneras de significación. La competencia sintáctica es la que se trata de la dimensión que estudia la relación del signo contra signos. La dimensión más rigurosa es la sintáctica, ya que estudia la relación entre los signos. Se conforma sin importar la opinión del intérprete, ya que lo que importa aquí es el consenso formado durante siglos o por lo menos décadas. Y se conforman las lenguas articuladas y las convenciones sociales sobre los sistemas de signos. Y la semántica es la rama de la lingüística que se ocupa de estudiar el significado de las palabras en el tiempo y el lugar determinados, ya que ésta analiza la relación de los signos con los objetos, los hechos y fenómenos que los signos señalan y con ello los objetos que pueden denotar o que de hecho ya detonan. Competencia estratégica es de orden cognitivo, como dice su palabra, es la habilidad de manipular el lenguaje, utilizando mecanismos verbales y no verbales, compensando la dificultad del receptor. Un ejemplo es en el ajedrez. Cuando uno va a mover una ficha, uno ya tiene una estrategia frente al problema que uno tiene. Entonces, un ejemplo cotidiano, digamos que yo voy a argumentar sobre un tema, debatir con una persona que es opita. Entonces yo no puedo decir palabras que son propias de acá, porque él no va a comprender. Tengo que buscar una palabra que tenga un significado que él comprenda. Ahí viene también lo que es el del orden cognitivo, uno ponerse los zapatos de la otra persona. Entonces, es lo mismo que en viceversa. Uno pita diciéndome chai, que pues como yo tengo familiares de allá, de Neiva, sé que es cochino, pero para otra persona paisa no comprendería qué es eso. Entonces, la estrategia es para interpretar, argumentar y proponer y demostrar de una manera que se entienda. Competencia discursiva. Permite comprender y construir discursos, o sea, desenvolverse, que sea algo, como conocemos, trovado, que tenga una coherencia. Esto exige unas combinaciones gramaticales, unas sencillas y otras que son avanzadas, para que esa palabra tenga un mayor significado de lo que uno quiere expresar. Eh, Viene la unidad lingüística para la creación de un texto, también es oral. O sea, tiene que ser correcto y cohesionado. ¿Qué quiere decir cohesionado? Que tenga una estructura, un orden. Y coherente es que tenga un significado. Entonces, si no tiene coherencia, tampoco no tiene cohesión. Entonces, en conclusión personal, me parece muy esencial estas competencias
para transmitir información expresándose de una manera muy adecuada para que el receptor a la audiencia comprenda fácilmente esta información. También la vemos en la vida diaria, como había explicado antes, algunos ejemplos. También en lo que son ambientes específicos, como en una empresa, explicando el proyecto propuesto, un político dando sus propuestas, etcétera, etcétera. En definitiva, me gustó mucho como el trabajo en equipo porque uno aplica las competencias en el momento en el que uno empieza a organizarse el trabajo, explicando cada uno su punto de vista y cómo se podría organizar el trabajo. Gracias por la atención prestada, espero que les haya gustado, que tenga un maravilloso día. Hasta luego.